Hay algunos aspectos que podemos retomar. Yo leía esta historia, ¿verdad? Y me llamaba la atención algo, reflexionaba en algo que me encontré acá. Y dice colocación de los cimientos del templo, ¿verdad? Dice que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadal, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf, ¿verdad?, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Reflexionaba yo en esto en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque Esdras es uno de los que retornó del exilio de Babilonia después de 70 años, ¿verdad? A él le tocó liderar el grupo de los sacerdotes que venían de regreso, ¿verdad?, de Babilonia, después de un edicto, ¿verdad?, que había, o de un decreto, ¿verdad?, que había dado el rey Ciro, ¿verdad?, el rey de Persia, donde ordenaba que todos los exiliados de Babilonia, del pueblo de Israel, podían retornar. Pero a mí, en realidad, en lo que yo reflexionaba, porque la Biblia habla que el ministerio de Esdras fue un ministerio muy productivo, ¿verdad? Zorobabel fue el primero que regresó, ¿verdad?, con un grupo de personas. Pero cuando Zorobabel se encontró con la realidad, ¿verdad?, de sus días, en primer lugar, hacían 70 años ellos no vivían en Jerusalén. En 70 años habían pasado un montón de cosas, ¿verdad? Luego regresaban del exilio y no venían solamente retornados, sino que traían una misión que cumplir. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tenemos una misión en Dios. Independientemente de cuál sea el momento por el que estamos pasando, todos tenemos un compromiso con Dios. Y en lo que yo reflexionaba, hermanos, en realidad Dios es el mismo de ayer, de hoy y de la eternidad. Pero a veces el estado de ánimo de nosotros hace que la mano de Dios se interrumpa. Cuando Zorobabel vino, el primer exiliado que venía con un grupo, traía una misión, y la misión de todos los retornados, ¿verdad?, en temas de liderazgo, era reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor. Y cuando ellos regresaron, ¿verdad?, traían la visión, ¿verdad?, traían en realidad la ordenanza de Dios, pero lógicamente se enfrentaron a un montón de situaciones como las que nosotros nos enfrentamos día con día. Usted va a un trabajo nuevo, se va enfrentando con situaciones, compañeros medio raros, ¿verdad?, gente egoísta, gente, todo lo que nosotros enfrentamos. Hay que ir a aprender, hay que hacer un montón de cosas, pero eso no significa que Dios no esté en el asunto. Y a veces nosotros tendemos, hermanos, a que la atmósfera externa
afecte nuestro interior. Y yo reflexionaba exactamente en el tema que nosotros hacemos espiritualmente. Esto me llamaba la atención, porque cuando Zorobabel regresó, dice que la obra se descontinuó por muchos años, porque él comenzó en realidad a ver la oposición, la gente que se estaba oponiendo, ¿verdad?, para que el templo se reconstruyera. No tenían fondos, ¿verdad? No había la provisión económica para poder verdaderamente echar a andar. Y eso llenó de tristeza a este hombre y de desánimo, y no solamente a él, hermanos, sino que también contaminó al pueblo. Porque la Biblia dice que a raíz de este estado de este hombre, de Zorobabel, Dios levantó al profeta Ageo. Ya que no se conoce mucho de él, pero Dios levantó al profeta Ageo exactamente con una palabra para Zorobabel. Y lo que a mí me llama la atención es que Dios no le mandó dinero a Zorobabel, solo le mandó a decir que tomara, que cobrara ánimo y que se esforzara. Y cuando este hombre recibió la palabra del profeta, dice que se animó él y consecuentemente se animó el pueblo. O sea, hermanos, que la tristeza no puede invadir. Yo le decía a estas hipotas en la mañanita que vinieron, ¿verdad? Empezamos a platicar. O sea, todos pasamos momentos difíciles, hermanos. Todos pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Usted como madre, como padre, como empleado, como lo que sea, como líder. Yo no le puedo decir que no hay momentos de tristeza en mi vida, pero yo tengo cuidado con eso. Cuando la tristeza me quiere invadir, yo rápido reacciono y yo digo, no puedo darme ese lujo, porque hermano, hay que seguir adelante. Ya todos tenemos una ruta trazada, un camino trazado, y Dios nos desconoce por todo lo que hoy podemos estar pasando. Pero hermano, a veces se nos va la vida contemplando circunstancias que lejos de hacernos avanzar, nos hacen en realidad de crecer. No así en realidad Esdras, que dice que en realidad después que terminó el libro de Segunda de Crónicas, este hombre se levantó. Pero el ministerio de él fue un ministerio eficaz. No porque venía con la maleta de dinero de Babilonia, no. Él tenía otra manera de ver la vida. Y vean lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿verdad? Y estaba también este hombre. Y Jesúa, dice en el versículo 9, y dice que la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadá, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando estamos en dificultad? Porque lo primero que Dios pide es que le adoremos y le alabemos en medio de la prueba. Esdras también venía con los mismos problemas que Zorobabel se estaba enfrentando. Pero este hombre tuvo otra actitud. De hecho, el nombre de él significa Dios ayuda y Dios protege. Y ahorita que yo escuchaba los testimonios de algunos hermanos, ¿verdad? Escuchaba lo que dijo la hermana Nancy, muy real. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué problema ha tenido usted y yo que Dios no haya intervenido? ¿Qué dificultad ha tenido usted en su vida que pueda decir, yo me enfrenté sola o solo? Siempre ha estado la mano de Dios. Aún Dios toca personas. El viernes, ¿verdad? Fui a Braismar porque me escribía Desiree en la mañanita del viernes. Me decía, Anita, ¿qué va a hacer? Le dice que hoy, le digo, ya mis trabajos, ¿verdad? Yo me voy ordenando los días que voy. Le digo, fíjese que hoy solo tengo que hacer algunas cosas personales mías y bueno,
Entonces ella me contaba que dice que hace algún tiempo, ¿verdad? Ella trabaja en el sistema educativo de Estados Unidos y dice que cuando ella empezó el año lectivo, ¿verdad? Este año que concluyó, dice que ella percibió por su espíritu, porque ahí pues todos de otros países y norteamericanos y gente preparadísima y todo, dice que ella sintió que ellos, cuando ella dijo que de Honduras, ¿verdad? Que ella era de Honduras, ella sintió como que creyeron que de Honduras, ¿verdad? Salía lo peor, ¿verdad? Que salía gente quitando el monte. Entonces ella antes, ¿verdad? Ella me había pedido ayuda y me decía, yo le quiero pedir ayuda, ayúdeme a orar, cómo hacer una presentación, ¿verdad? Sí, para el sistema educativo, pero sobre todo para tocar lo interno de los estudiantes, ¿verdad? Porque allá hay muchos muchachos, bueno, por no decirle la mayoría, que emigran de estos países y no es una situación fácil. En primer lugar se enfrentan con el idioma, que es una barrera, pero terrible, ¿verdad? El racismo, no podemos negar, hay racismo en esos lugares. Entonces dice que ella sintió que cuando ella dijo de Honduras, como dijeron, de Honduras que puede salir, ¿verdad? Pero ella ya iba lista, Dios ya la había enviado con una presentación y le tocó a ella, ¿verdad?, hacer su parte. Dice que cuando ella desarrolló su presentación, ese señor, que es uno de los más preparados académicamente, dice que él se levantó y le dijo, estoy sorprendido, yo pensé que de tu país, o sea, como que no salía nada bueno, pero qué importante, o sea, has tocado temas que nunca los habíamos visto acá, o sea, ellos solo ven la parte educativa, pero no en sí el ser humano, ¿verdad? Y hay alumnos que no es que no quieren aprender, sino que van cargando con un montón de dificultades, ¿verdad? Con un montón de problemas. Entonces, pues el Señor se ha ido acercando, dice que le preguntó, entonces le dijo, ella, no, mire, yo le pedí ayuda a mi pastora y ella me fue más o menos ayudando, cómo ir haciendo. Y entonces ya él le preguntó, bueno, la cosa es que ella le dijo, ¿verdad? Que la visión de nosotros, porque esa es la visión, hermanos, no solo que vengan a tomar fresco aquí los niños, pero si usted sube hoy, la despensa de los niños está cargada, Dios ha mandado una gran bendición para todos, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Yo platico con Mónica bastante con estas hipótesis, se trata de transmitir, de enseñarles, de ayudarles, porque usted ve cada niño acá, pero cada niño tiene una manera de ser. A su corta edad se van enfrentando ya con un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces yo platicaba con estas hipotas, ¿verdad? Para que vayamos buscando la forma de cómo ir ayudando en esa parte que ellos tienen internamente. Pero la cosa es que ese señor, ¿verdad? Dios lo ha tocado y empezó dándole a ella $20 para contribuir con lo que se compra para los niños. Luego le daba $30, pues ella me contaba que dice que ahorita ya salieron, ¿verdad?, de vacaciones, regresan en agosto, creo yo, y entonces dice, mire que me sorprendió ese señor, yo pensé que me andaba buscando para despedirse, ¿verdad?, porque ya terminamos el año. Dice que cuando hay cambio de año, algunos maestros van a otros centros educativos, los rotan y así. Entonces dice que ella pensó que era que el Señor se iba, ¿verdad? No, fue a entregarle $100 y le dijo, mire, como no nos vamos a ver junio y julio, yo le quiero dejar esto, $50 para la mensualidad de la merienda de los niños de Honduras. Entonces me dice ella, ¿se puede imaginar, Anita, un hombre que tiene libros en la cabeza como usted no tiene una idea? Pero aquella presentación lo tocó. Le digo, así trabaja Dios. Así trabaja Dios, no sé quién es, ¿verdad? Le vamos a mandar un videito para que él vea a los niños y agradecerle. Pero no sé quién será el Señor, pero imagínense, me quiero referir a esto porque a veces nosotros limitamos a Dios. El problema de Zorobabel era porque no tenía dinero y no podían, según él, reconstruir el templo de Dios.
Pero Esdras no, Esdras tenía otra visión, hermanos. Y la pregunta es esta: ¿cuál es nuestra actitud, hermanos, frente a los desafíos de la vida? Porque Dios no ha prometido una vida sin problemas a nadie. La Biblia no habla de eso. Lo que la Biblia dice es que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo. No estamos solos. En cualquier circunstancia de la vida, Dios va a estar con nosotros. Pero sí debemos de tener cuidado, hermanos, cuál es la perspectiva con la que nosotros nos enfrentamos a la vida día con día. Porque todos los días hay batallas que librar, de una manera, de otra manera, de otra manera. Pero nosotros en realidad, ¿verdad? Necesitamos. Ayer yo fui a hacer un mandado a ese mercadito, ¿verdad? A ese mercadito de ahí, y me quedé pensando, y no lo digo para juzgar a nadie, ¿verdad? No se trata de eso, sino que yo me quedé pensando, en algún tiempo yo miraba a una persona, ¿verdad?, que iba a la iglesia, y ayer que llego, ¿verdad?, ya lo veo con su cerveza, y yo dije, estoy viendo bien, yo estoy viendo mal. Y bueno, y ya me dice la muchacha de la pulpería: mire, regaña a estos dos porque miren lo que viendo, usted que pastorea, dígales que eso, que el vicio es malo y no sé qué. Entonces, bueno, ¿verdad?, yo lo saludé porque lo conozco y me hice a un lado, ¿verdad?, porque ya lo vi que él ya estaba un poquito ebrio. Entonces dije yo me hice hacia una esquinita, ¿verdad?, y platicábamos de algunas cosas, ¿verdad?, de algunos temas. De hecho, yo conozco a la esposa de él, le pregunté por ella y todo. Y bueno, pues yo me vine, ¿verdad?, y luego pensé, como más tarde, yo dije, seguramente ya se fueron, ¿verdad?, los bolos de ahí. Entonces voy a ir, dije yo, a pagar los servicios públicos, porque ahí se pueden pagar los servicios públicos. Y en lo que me voy, el Señor estaba ya más pedido, ¿verdad? Empezó a hablar un montón de cosas y bueno, a platicar conmigo, a hacerme un montón de cosas, pero ya casi me caí encima. Y bueno, y yo allá en una esquinita. Cuando me vine, me quedé pensando y digo yo, seguramente, ¿verdad?, algún estado de soledad en él. Algo debe estar pasando en él, ¿verdad? Eso fue lo que yo pensé, ¿verdad? El tema es, hermano, ¿verdad?, y ahí yo reflexionaba y yo decía, qué importante es tener a Dios bien arraigado en la vida. Porque usted y yo no estamos exentos de pasar momentos de dificultad, de soledad, de todo lo que usted quiera. Pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. Son momentos nada más de transición. Pero usted y yo ya tenemos una meta trazada por Dios. Y lo que nosotros tenemos, hermanos, en realidad que hacer, yo hablaba en la mañana con esta cipota y yo le decía, ¿verdad?, porque Dios lo va guiando a uno para ir orando por cada uno de ustedes de manera diferente conforme a lo que uno va percibiendo. Pero algo, hermanos, preocupante y que no debemos de permitir nosotros es que las emociones nos puedan guiar. Porque si usted y yo nos dejamos llevar por las emociones, el propósito de Dios se puede estancar. Zorobabel es un ejemplo. Él vino con una visión y con una misión, pero en el camino el hombre empezó a ver todos los obstáculos que se le estaban presentando y lejos de agarrarse, de afianzarse en la palabra de Dios, el hombre se estancó. Y no solamente se estancó él, se estancó la obra del Señor. Esdras no. Él vio en realidad a Dios desde otra perspectiva. Este hombre creyó que si Dios lo había llamado, el Señor iba a hacer una obra, y me llama la atención del versículo 10, porque dice que cuando las albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, o sea, todavía le hacía falta un montón, estaban comenzando con la obra, dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, o sea, a los servidores de Dios, ¿verdad?, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel.
Esto significa, hermanos, cualquiera que sea el momento por el que estamos pasando, démosle honra a Dios. Porque estoy segura que Dios no nos va a dejar estancados. El Señor nos va a ir guiando día con día, por muy difícil que parezca la obra. Y luego dice el 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, mire bien, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban comenzando a reconstruir el templo, pero para él en realidad eso era suficiente para reconocer que Dios estaba con ellos. Y yo le pregunto esta mañana, ¿cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuántas dificultades hemos tenido que Dios nos ha librado? Porque hay algo que tiene Dios, hermanos, que lo que promete, lo cumple. Y dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, ¿verdad? Yo asumo en realidad, asumo que dentro de los retornados, ¿verdad? La mayoría eran nuevas generaciones, pero siempre regresó uno que otro de la gente ya mayor. Y dice que esta gente, mire bien, cuando vieron echar los cimientos, lloraban en alta voz. ¿Y sabe por qué lloraban? Porque reconocían que Dios estaba con ellos. Que se habían descendido a Babilonia había sido en realidad, hermanos, por causa de su pecado. Pero aún en medio de los desaciertos que cometemos en la vida, Dios tiene un propósito. La disciplina no es un castigo, hermanos. La corrección no es un castigo, es una evidencia del amor de Dios para con nosotros. Y dice que lloraban mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Yo pensaba anoche, ¿verdad? Reflexionaba en esto de Esdras. Y hermanos, que el estado de ánimo tiene mucho que ver. No me quiero referir a esto, ¿verdad? Por nada ni por nadie en especial. No, yo leía esto, yo reflexionaba. El estado de ánimo en realidad tiene mucho que ver en la formación de los hijos. Un niño mientras es pequeño depende de sus padres. Y aunque a usted le toque hacer, como decía mi mamá, de tripas corazón, tiene que mostrarse fuerte y firme, porque no está solo, Dios está con usted. Porque en realidad ese ánimo de los padres, quiérase o no, tiene un impacto en los hijos. Tiene un impacto en los hijos. Y a veces se va manifestando más cuando ellos ya van creciendo. Yo reflexionaba, ¿verdad? Porque a todos nos pasa. O sea, todos pasamos momentos de, mi papá hace poco murió, no crea que es que yo estoy feliz. No. Pero trato que en mi casa no se vea en realidad ese olor a tristeza. Yo limpio, yo aseo normal, si hay algo que comprar yo lo compro, yo trato en realidad de que mi casa esté viva, porque él ya se fue. Pero si yo me pongo, hermanos, a sumirme en la tristeza ya, me llevo de encuentro a mi hermano, me llevo de encuentro a todo el que está ahí, me llevo de encuentro a la iglesia. No puedo en realidad. Yo reflexionaba anoche porque a veces somos hasta egoístas, ¿verdad? Uno dice, no, pues que no tengo ganas, no es que no quiero, no es que no siento, no puedo. Claro que podemos. Claro que podemos. Porque lo primero
lo primero que yo pienso, Dios está conmigo. Dios ya sabe por lo que yo estoy pasando. Pero imagínense si me dedico a llorar todo el día y todos los días en lo mismo. Lloro mi ratito, no le voy a decir que no, pero yo rápido me incorporo, yo rápido busco en qué entretenerme. Pero yo digo, yo no le puedo dar cabida a la tristeza, ni al luto, ni a la soledad. No, a veces mi hermano sale a hacer sus cosas y yo quedo solita. Me pongo a orar, yo me pongo a quebrantar, yo le digo, Señor, yo no puedo en realidad morirme en esto, porque no me ha llamado para eso. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque todo en la vida necesita esfuerzo. Todo en la vida se construye. Pero a veces el estado de ánimo nos gobierna. Y cuando el estado de ánimo nos gobierna, hermanos, estamos en problemas. No podemos depender que hoy me siento bien y mañana mal. No. Nosotros tenemos que ayudarnos y primeramente, miren qué tremendo, la mente es poderosísima, la mente es la que manda órdenes al cuerpo. Y lo primero que tenemos que pensar, no estoy solo, no estoy sola, tengo a Dios. Tengo a Dios. Porque a la verdad, hermanos, dice que Dios está involucrado en la vida de las personas. Por grande o por pequeño que sea su proyecto de vida, Dios está ahí. Y lo que nosotros tenemos que pensar en cada momento que pasamos, Dios está conmigo. Y nada ocurre si Dios no lo permite. Ayer miraba, ¿verdad?, un atentado que hubo contra un candidato presidencial en Colombia, ¿verdad? Me imagino que la seguridad pues no era muy, le dispararon en su cabeza, y en realidad pues solo Dios sabe si va a vivir o no va a vivir, solo el Señor lo sabe. Pero a veces, hermanos, nosotros nos adelantamos a los hechos, nos adelantamos en realidad a los acontecimientos, porque lo primero que aflora en nuestra mente son pensamientos negativos. Si nuestra mente está llena de pensamientos negativos, nosotros no vamos a poder avanzar en la vida. Porque oposición encontramos de mil maneras. De mil maneras. Hay gente que de la nada sale. Yo le contaba a los hermanos, ¿verdad? Yo estoy llevando un caso, declarando una gente heredera, pero ellos tienen problemas con el nombre del papá. Entonces me ha tocado en el registro comparecer, ¿verdad?, presentar escritos a la oficialía para que me corrijan el nombre y poder acreditar el parentesco de las personas. Pues el primer expediente que presenté, no bien, ¿verdad? No, ya el segundo que presenté, el mismo señor que me ha atendido con mucha amabilidad, yo ese día sentí que era como un arponazo del enemigo. Su carnet, le digo, fíjese que no lo ando. Así, pero aquí nos metió gol y empezó. Yo dije, ¿gol en qué? Pero yo dije, yo no, somos Satanás. Pues yo parada ahí en la mesanía. No, permítame, fue a llamar a otra abogada de ahí adentro. Empezó a hablar y algo que si no me gustó fue que dijo, parado así, seguramente conoce a alguien aquí, dijo, y esa persona quiso favorecerme. O sea, de yo entender como que me recibieron el primer expediente sin el carnet porque yo tenía algún contacto adentro. Entonces lo quedo viendo y le digo yo, fíjense que no conozco a nadie y jamás yo comprometería a una persona en su trabajo con mis acciones. Quizás se le pasó. Ahora con quien sí me entrevisté recién antes de presentar esta solicitud fue con la jefe de este departamento, no porque la conozco, sino porque me refirieron a ella. Y le dice la otra señora, ¿pero recibiste? No, es que no se lo van a recibir. Y empezó a soltarse. Le digo yo, señor, pero un carnet no es vinculante. Ahí está mi sello. Yo lo puedo traer después.
la cosa es que ya después no era el carnet, sino que no me lo iban a recibir. Le digo, usted recíbamelo, porque usted solo recibe, quien resuelve es ahí adentro. Que me le pongan el previo, lo que quieran, y yo voy a subsanar después. Tengo 10 días, le digo, según la ley. Así que usted reciba. Me lo recibió y bueno. Pues bueno, ¿verdad? Fui a presentar el carnet después, no estaba el señor, me lo recibió otra persona. La cosa es que este jueves me fui a notificar. Y el reparo de él es cuando ve la certificación, o sea, la resolución ya hecha. Y yo lo vi que quedó, le digo yo, ¿cómo está? Vine a dejar, le digo, las copias del carnet que usted me pidió. No me dijo ni sí, ni no, ni ya lo vi, ni no lo vi, nada. O sea, y como ignorada, ¿verdad? Y él se quedó viendo y me dice, notifíquese de este porque este tiene un problema. Y se metió. Yo dije, no, la resolución que ella la vio. Yo le digo, sí, está bien, ya le entregué le digo, el otro expediente, es que le faltaba un sello. No, el señor se puso a ver que sí me lo admitieron, ya me hicieron la resolución favorable, o sea, ya resolví los casos que tenía que resolver ahí. Después me decía, si no anda lápiz yo le presto, si ocupa almohadilla yo le presto. Yo me quedé viendo y yo digo, si yo fuera débil de ánimo, con esa me hubiera noqueado. Pero yo cuando salí dije, no, Satanás, y lo primero que le dije, Señor, yo no ando haciendo nada indebido, ando trabajando. Así que a mí el diablo no me va a empezar a poner sus muñequitos que tiene puestos ahí. La cosa es que ya casi estoy saliendo, ¿verdad? Ya me lo admitieron, me lo resolvieron favorable, me aceptaron mi petición. No sé a qué le ponía a él, pero no sé, yo pienso que sí, que fue una obra del enemigo. Ya esta vez que me fui a notificar, sí, estaba él, ¿verdad? Muy atento. Me despedí, ¿verdad? Yo no le removí nada, solo le hice mención de que ya estaban las copias ahí. Le agradecí y me vine, ¿verdad? Nos toca volvernos a ver el 26 de junio de este mes, que ya tengo que ir a traer la certificación. Pero yo digo, si yo fuera débil de mente, hermanos, me retiro, porque él me aseguraba en la ventanilla que no me lo iban a admitir. Usted recíbamelo, ese es su trabajo. Allá adentro que resuelvan y lo que me pidan yo lo voy a subsanar. Pero usted me lo recibe, eso sí que digo, usted me lo recibe. Y le digo esto, hermanos, porque en realidad, o sea, todos estamos construyendo algo. Pero ese algo no le va a ser fácil en la vida. Pero si a la primera nosotros nos retiramos, o sea, estamos en realidad negando nuestra fe. Usted y yo dependemos de Dios. El Señor es quien ha trazado un camino ya para nosotros. Lo que diga Pedro, lo que diga Juan, eso no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para nosotros. La postura de Esdras fue otra y por eso la Biblia dice que el ministerio de él, o sea, la intervención de él cuando el pueblo vino del exilio, fue en realidad efectiva. Y es que la efectividad, hermanos, en realidad tiene que ver con el ánimo que nosotros hacemos las cosas. Dice que este pasaje narra el comienzo de la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver en este pasaje, Dios es fiel. Dios es fiel. Todo mundo puede fallarle, menos Dios. El Señor es fiel. Y en los momentos de adversidad es lo primero que nosotros tenemos que pensar. Dios es fiel. Miren lo que dice el Salmo, ¿verdad? 18, vamos a leer del 25 al 30. Salmo 18, del 25 al 30. Y dice, me quiero referir a esto, hermanos, porque también hay algo, ¿verdad? La palabra dice que Dios es fiel con los que son fieles con Él. La relación con Dios, hermanos, es recíproca, porque a veces esperamos mucho de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a darle nada a Dios.
A veces creemos que Dios está obligado a darnos, pero tampoco reconocemos que la diferencia entre una persona y otra es temer al Señor. Y mire lo que dice el salmista en el versículo 25: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Dice, limpio te mostrarás para con el impío y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que esperan en él. La naturaleza de Dios nunca va a cambiar, hermanos, pero Dios asume que la palabra de él se pueda grabar en nuestro corazón. Por eso dice que es acrisolada, porque nosotros tenemos en realidad no solamente que oírla, sino también que hacerla. La Biblia dice que él no solamente quiere oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Entonces, hay una relación, hermanos. Si nosotros andamos, ese día que yo le di la titufé a ese señor, yo, verdad, con respeto, pero sí me puse, le dije, usted me recibe esto, porque ese es su trabajo. Resuelven otros. Y si hay algo que no está conforme a lo legal, ahí me van a poner un premio, usted no se preocupe, yo me notifico de ahí y subsano, tengo 10 días hábiles, le dije, así dice la ley, para yo poder resolver. Habló, al fin lo agarró y me dio el número de expediente. La cosa es que cuando yo salí de ahí, y como yo lo escuché que él dijo, alguien la conoce, yo le digo, Señor, yo no ando haciendo nada malo. Tú conoces mi corazón y a mí no me vas a dejar avergonzada frente a este impío. El próximo, él me dijo, vuelve el miércoles, no, el jueves voy a venir. El jueves voy a volver a notificarme. Y le digo, el jueves que yo regrese, tú ya has hecho una obra ahí. No estaba él, estaba otro abogado, pero ya me lo habían admitido. Y en la admisión decía que me emitieran resolución. Dije yo, me fui. Esta semana que fui ya estaba él, ya el expediente tenía la resolución y cuando lo vio, yo pienso que eso fue lo que lo desajustó. No, permítame, que este tiene un problemita y salió con él. No, dije, el problemita no tiene, es la resolución que ya está a mi favor. Al fin la trajo, ya me notifiqué, le di la gracia, le entregué el expediente y vuelvo el 26 por la certificación. Entonces yo venía en el camino y digo yo, ¿cuál es el daño que estoy haciendo yo aquí? Hacer mi trabajo. Yo no voy a redactar como él quiera porque cada abogado es libre de hacer con tal, no nos salgamos de los parámetros, yo puedo hacer mi trabajo como yo diga. Y le digo estas cosas en realidad, hermanos, pero también revisemos nuestra condición, porque a veces queremos que Dios nos avale en conductas inapropiadas. A veces queremos que Dios ratifique, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos, pero andamos equivocados. Luego miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios en este pasaje. Y dice Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si nosotros tenemos, y simplemente, hermanos, en Amós hay una parte que a mí siempre me ha llamado la atención. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Nosotros normalmente tratamos de entablar amistad con gente que tenemos el mismo pensar y el mismo sentir.
vamos a procurar hacer amistad o aunarnos con alguien que nada que ver, hermanos, que su vivir es distinto al de nosotros. Eso sería en realidad algo que no es normal, ni es correcto tampoco. Como dice un dicho por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. El apóstol Pablo le decía a los corintios, fiel es Dios, o sea, de eso no cabe duda, que Dios es fiel. Pero luego le dice, ¿verdad?, en el versículo, por el cual fuiste llamado a la comunión. Dios no nos llama para que sigamos viviendo en lo mismo. Cuando el pueblo de Israel descendió a Babilonia, era consecuencia de su pecado. Era una corrección que Dios le estaba dando al pueblo. Porque la misma Biblia dice que al hijo que Dios ama lo disciplina. Entonces a veces nos encontramos con la disciplina que no es un castigo, ¿verdad?, sino que nosotros no lo hemos buscado, pero tampoco es para destruirnos, sino para que nos enmendemos y para que uno piense y uno diga, bueno, esto me ha sobrevenido porque yo, ¿verdad?, hice esto inapropiado. Él le dice a los corintios, ¿verdad?, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Jesús fue a la cruz para pagar un precio por usted y por mí, pero no para que sigamos viviendo antojadizamente, sino que en realidad, hermanos, para que la palabra se pueda acrisolar en nuestro corazón y que donde quiera que vayamos la tengamos presente y la pongamos por obra. De eso se trata. Para que nosotros en realidad experimentemos esa fidelidad de Dios, porque que Dios es fiel, ¿verdad? Él no se queda con nada. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, yo le decía eso a Carlita ayer, le digo yo, imagínate cuánto tiempo hace que nosotros no compramos merienda para los niños. Porque no crea que es poco, cada vez que vamos son que 2.000, 3.000 empiras, no es así nomás. Y siempre la provisión de Dios está ahí. Y yo le decía a Carlita, algo estamos haciendo que toca el corazón y trasciende más allá. Ella misma me decía, yo estoy sorprendida con este Señor, porque es un Señor que casi no se relaciona con nadie. Yo no sé si es porque tiene mucho conocimiento, no sé, pero Él busca a sus personas con quien hablar. Pero miren, a mí me sorprendió, $100 fue a dejar porque junio y julio no van a estar ahí, para no interrumpir, digo, su aportación para los niños de Honduras. Solamente Dios hace esas cosas, hermanos. Y miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, la naturaleza de Dios va a ser siempre esa. Pero nosotros en lo que procuremos y podamos, hermanos, reconozcamos nuestros errores. Y vayamos cambiando de actitud. Porque el Señor nos ha escogido para hacer bendición para otros. Y no solamente me refiero a cosas materiales, no. Como decía la hermana, ¿verdad?, al Señor que vende la verdura. Seguramente Él en su pensar, en su conocimiento, en su naturaleza, Él cree que andar vendiendo verduras es ser pobre. Y no es ser pobre. A lo mejor tiene más dinero que nosotros. Pero como dice la Biblia, ¿verdad?, en el Salmo 119, 105, dice que lumbrera es a nuestros pies su palabra. Pero para poder nosotros ayudar a otros, nosotros primero ya tenemos que haber sido alumbrados, ¿verdad? Ya la hermana sabe que las cosas no son así y pudo en realidad darle una palabra que lo haga reflexionar. Pero si en realidad nosotros la palabra no la atesoramos, hermanos, vamos a seguir viviendo normal y no es eso lo que Dios quiere. El Señor quiere en realidad que nosotros seamos efectivos, ¿verdad? Como lo fue Esdras.
Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Miren lo que dice la palabra en este pasaje. Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El deseo de Dios es bendecirnos, hermanos. Si algo recibimos inapropiado, revisemos nuestro interior, en qué andamos, qué hacemos, cómo nos conducimos. Porque de algo sí estoy segura, que cada uno tiene que ser responsable de sus acciones y de sus situaciones. Pero nosotros en realidad, a la verdad, si pensamos en Dios, Dios es fiel y va a seguir siendo fiel siempre. Pero nosotros necesitamos en realidad, hermanos, retomar esa palabra que Dios nos ha dado. Y me quiero referir a esto, hermanos, porque en realidad yo leía esto, y si han leído la historia de la Biblia, el primer templo lo construyó Salomón, ¿verdad? Y fue destruido por Nabucodonosor cuando el pueblo tuvo que salir al exilio a Babilonia. En el retorno de estas personas, ¿verdad?, se reconstruyó por segunda vez el templo. Y se cree, hermanos, según lo que la Biblia dice, que se va a construir un tercer templo, y ese ya es la venida de Jesucristo. Nos falta poco para que nosotros veamos en realidad todo lo que está aconteciendo, hermano. No es nada ajeno a la voluntad del Señor. Y mire luego lo que dice la palabra en Isaías 25:1. El profeta Isaías decía: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Reconozcamos la grandeza de Dios, hermanos, en medio de cualquier dificultad. Reconozcamos la grandeza del Señor en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de todo. Porque no ocurre algo porque Dios no estaba ahí, o porque yo recuerdo cuando estábamos con mi hermano esperando, ¿verdad?, ahí en las afueras de la emergencia del hospital, ¿verdad?, cuando llevamos a mi padre. Y salió una doctora así como tronándose los dedos, y yo desde que la vi salir, yo dije: mi papi falleció, ¿verdad? Y eso fue lo que se me vino. Y ella no hallaba cómo decirnos, y los familiares, nosotros somos sus hijos, le digo yo, díganos. Y ella es que, mire, hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos reanimarlo. ¿Y qué? Le digo yo, ¿falleció mi papá? Sí. Gracias, eso fue lo que le dije. Gracias por todo lo que ustedes hicieron. Pero la vida de mi papi no dependía de ustedes, dependía de Dios. Yo ya se lo había entregado a él. Y si vivía es porque Dios lo quería, y si no, porque ya era su tiempo. Pero yo pude ver la gloria de Dios en todo y cada minuto de la vida de él. Y no puedo decir que porque se fue Dios no estuvo conmigo. Vivo eternamente agradecida por Dios. No sufrió él, no sufrimos nosotros. Y no nos hizo falta nada. Dios fue fiel para todo. Para todo. El problema es, hermano, que nosotros a veces cuando estamos en momentos de dificultad no vemos a Dios actuar. Nos enojamos con Él, nos resentimos con Él, empezamos a renegar, empezamos a decir un montón de cosas. No se trata, hermanos, de tener o de no tener. Esta semana yo le contaba a Carlita, porque creo que Carlita, o no sé si conoce o ha oído hablar de una hija de una señora muy prominente que murió en Catacamas esta semana. Pues yo no vi ahí, pero él me contó que la tenían en Estados Unidos. Esa señora, pues una señora de muy buenas familias allá, ¿verdad? Ella tiene una gran librería. Tiene aquí en Tegucigalpa, creo yo que hay una librería como la que esa señora tiene en Catacamas. La llevaron a Estados Unidos, no sé de qué padecía, y allá murió la señora. Creo que están en los trámites de traerla. Yo me quedaba pensando, cuando ya es el día de nosotros, hermanos,
Vayamos donde vayamos, nos vamos a ir. Tengamos lo que tengamos de dinero, nos vamos a ir. Pero hermanos, reconocer a Dios en medio de la adversidad, eso nos hace diferentes. Porque esa fue la diferencia de Esdras. Esdras no vino con maleta de allá, ¿verdad? Con el montón de dólares, de dinero para tener y reconstruir. Es un hombre que se vino a enfrentar a los mismos desafíos que se había enfrentado Zorobabel. La diferencia de él fue la perspectiva con la que él miraba la vida. Yo le pregunto esta mañana, ¿con qué perspectiva vemos nosotros las dificultades? Porque ver a Dios en lo bueno no necesita mucho esfuerzo. Hasta por inercia nosotros decimos gracias, ¿verdad? Porque son las normas de cortesía que conocemos. Pero decirle gracias a Dios cuando nos duele, cuando no tenemos nada, cuando estamos siendo angustiados, ahí hace la diferencia, hermanos. Porque eso significa que hemos en realidad acrisolado la palabra. Porque déjeme decirle algo, nada ocurre por casualidad, todo tiene un propósito. En medio de la tristeza, de la adversidad, de la desolación, de los problemas que podemos enfrentar día con día, preguntémosle a Dios, ¿cuál es su propósito para nuestra vida? Porque hay algo, hermanos, maravilloso que tiene Dios. Dios no solo nos bendice a nosotros, bendice a nuestro entorno y a los que tenemos a nuestro alrededor. Cuando Dios le manda una provisión, no me la come usted sola, ¿verdad? Sino que comparte con todos los que están en su casa y si puede, pues, ¿verdad? Así hace Dios. La vida espiritual es lo mismo. Eso que hoy le aqueja o me aqueja a mí, probablemente sea su testimonio para mañana. ¿Cómo nos daríamos cuenta nosotros que Esdras tuvo un ministerio efectivo, que logró reconstruir el templo de Dios, que logró en realidad que los ancianos que habían visto la gloria primera del primer templo estaban siendo testigos de que se estaban levantando nuevamente los muros por segunda vez? Por la acción que tuvo este hombre, el ánimo que tuvo este hombre. Pero si nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por los sentimientos, yo no estaría parada aquí. A lo mejor estaría resentida con Dios, enojada con Dios. Oh, triste, dolida. No le voy a decir que hay días que no son, sí son días tristes, pero no dejo que la tristeza me invada. Porque de algo que estoy segura es que Dios ya tiene un camino trazado para mí. Y yo digo, esto está en los planes del Señor. Todos nos vamos a ir. Acompáñenme al libro de Lamentaciones, al capítulo 3. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Y miren lo que dice Lamentaciones, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A lo mejor amanecemos en la mañana que no sabemos qué rumbo vamos a tomar, ¿verdad? Porque hay días más difíciles que otros. Pero entonces, hermanos, en medio de esa nube de pensamientos adversos, negativos, que nos entristecen, que nos hacen detenernos, pensemos un momento, ¿quién es Dios? Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es el dueño del oro y de la plata. Él es todo en nuestra vida. Y de alguna manera Dios nos va a ayudar a salir adelante. De alguna manera los días van a ir en realidad, ¿verdad?, avanzando y nosotros vamos a ir viendo esa mano poderosa de Dios, ¿verdad? En el mundo, yo pensaba en los hijos de esta señora. Bueno, yo a ella la conocí en el colegio. Ella era la bibliotecaria, ¿verdad? Entonces yo recordaba mi niñez, mis tiempos de estudiante, ¿verdad? Una señora siempre
muy agradable. Recordaba a sus hijos y yo decía, Señor, o sea, orando por ellos, yo le digo, Padre, están pasando un momento difícil. Solo que ellos todos crecieron en el Señor. Ella siempre fue una mujer cristiana. Pero el hecho de que seamos cristianos no significa que no sentimos, claro que sentimos, ¿verdad? El dolor está ahí, pero tenemos ese conocimiento, hermanos, tenemos esa palabra que nos tiene que hacer reaccionar en medio de la dificultad. No nos podemos estancar, porque el desánimo nos puede en realidad, hermanos, limitar hasta la visión. Podemos perder en realidad ese ánimo de poder continuar. A mí me llamaba la atención porque dice que la obra se detuvo un montón de tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque solo Babel estaba entristecido. Y no solo él, todo el pueblo se había entristecido con él. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Cualquiera que sea el momento por el que hoy usted y yo estamos pasando, no nos desanimemos. Tenemos un Dios que nos va a ayudar a salir adelante. Clamemos, oremos, ¿verdad? Yo hablaba con estas cipotas por algo particular y como les digo, Dios lo va llevando a uno, ¿verdad? Por otras. Entonces, yo últimamente, ¿verdad? Escucho algunos diagnósticos de médicos que antes uno no en realidad no escuchaba hablar de eso, ¿verdad? No sé si ya existían esos diagnósticos que ahora dan, que no dan. Pero entonces, frente a todo eso, yo me quedo pensando, yo digo, ¿y el poder de Dios, entonces para qué lo ocupamos? Yo pienso, ¿verdad? Yo digo, antes eso no se oía, ¿verdad? Antes, pues si uno era travieso y ya estuvo, ¿verdad? Le daban y ya. Aseguran que yo era traviesísima, dice mi mami que era una cosa pero increíble. Y me daban y no había manera. No había manera. Dice mi mami que ella por último mejor ni visitaba porque si era como el pato. Si no era en la salida, era en la entrada, pero yo algo destruía a la casa donde iba. Y entonces, pero no pasaba de ahí, ¿verdad? Que uno era tremendo a lo mejor. En estos tiempos, a saber, me hubiera dicho un doctor que yo era, ¿verdad? Porque ahora los diagnósticos son un poco, no sé, como dañinos, a veces lo siento yo. Pero entonces, frente a todo eso, yo a veces en la noche me quedo pensando, digo yo, y entonces el poder de Dios, ¿para qué lo ocupamos? O digo yo, tenemos a Dios de adorno entonces, o sea, Dios no puede hacer nada frente a este problema, lo que el doctor dijo así es y así es. No, tiene que haber alguien, hermanos, que se levante con fe, creyendo que lo adverso puede cambiar de rumbo si nosotros en realidad tenemos la palabra de Dios sembrada en el corazón. Y en términos generales, dentro de lo que yo conozco, que uno percibe, yo he empezado a orar en ese sentido. Porque yo digo, yo tampoco me puedo sentar solo a oír y a escuchar, ¿verdad? Que el doctor dijo acá, que el otro dijo por allá, que el especialista por allá, que yo digo pues sí, eso es la ciencia, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de la eternidad. Mi deber es orar y Dios actuar. Podemos, hermanos, en realidad nosotros intentar creerle a Dios. Y el último versículo está en 1 Corintios 10:13, miren lo que dice el apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación, mire bien, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No estamos solos, ¿verdad? No ha venido algo que nos vaya a destruir, no. Ahí mismo, con la prueba, Dios nos va a dar la salida. Es
cuestión de conocer y de creer. Entonces, frente a algunas cosas que yo veo ahora, ¿verdad? Y escucho así de algunas personas, ¿verdad? Que me han comentado algunas cosas, ¿verdad? Personales. Yo me quedo pensando y yo digo, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo frente a todas estas cosas? Yo pienso, si así como creemos esos diagnósticos que al final no nos edifican, ¿por qué no le creemos a la palabra de Dios? Dios puede cambiar las cosas, hermano, aunque sean ciertas, ¿verdad? Yo no digo que los doctores no tengan razón, no, yo no digo eso, pero lo que sí yo sé es que Dios puede revertir cualquier pronóstico humano, producto del estudio de la ciencia. Dios puede hacerlo, pero para eso, hermanos, tenemos que tomar una actitud como la que tuvo Esdras, no desanimarnos, porque ¿verdad? Cuando recibimos a veces esas noticias o esos comentarios negativos, lo primero que hacemos en realidad, y hay gente que tiene una capacidad para hacernos sentir menos, hay gente que tiene eso, tiene palabras propias para hacernos sucumbir. Tengamos cuidado frente a eso. Nada que destruye viene de Dios. Nosotros, como conocedores de la palabra, tenemos que instruirnos a nosotros mismos y prepararnos para la vida, porque a donde quiera que vayamos podemos encontrar personas con ese ánimo de querernos opacar. Somos hijos de Dios, hemos sido llamados para hacer luz en medio de la oscuridad. Esa es la diferencia de Esdras, un hombre que no se dejó en realidad avasallar por las circunstancias, sino que creyó que Dios estaba con él. Yo le puedo asegurar que en cada situación de su vida, no sé cómo haya venido hoy, pero yo sí le puedo decir que lo que usted está pasando y lo que yo puedo estar pasando para hoy es insignificante, y que el Señor ya tiene una salida. Juntamente con la prueba, busque la salida, porque el Señor está con usted. Pero no podemos, hermanos, dejarnos vencer y creer que Dios ya se apartó, Dios ya se olvidó y hoy, como quien dice, ya no encuentro salida. No, eso en realidad es un estado de ánimo de nosotros. Seguramente oramos poco, leemos la palabra poco, ¿verdad? Y por eso nos vamos sintiendo en realidad degradados. Pero cuando creemos en el Señor, la prueba más bien lo que hace es animarnos y saber que hay una batalla que librar. Y que si no nos dejamos vencer, vamos a triunfar. De eso se trata. Yo quise traer, ¿verdad?, esta palabra hoy, bueno, porque leyendo, ¿verdad?, me llamó la atención y a mí yo reflexionaba y yo decía cuánto nos puede afectar o nos puede ayudar el estado de ánimo. Porque a veces las cosas no es que son macro, pero nuestra situación, nuestra percepción nos hace ver las cosas como que se nos vino el mundo encima. El tema es que tenemos que seguir viviendo. Y es mejor, ¿verdad?, amanecer creyendo que lo que se venga, Dios ya lo tiene resuelto. Y que una salida vamos a encontrar. Así que yo le animo esta mañana, no se desanime. Créale al Señor y crea en su palabra. Anímese. Cuando sienta que, ¿verdad?, porque uno siente ya cuando van entrando esos sentires y esos espíritus que vienen a menoscabar nuestro estado de ánimo, pongámonos alerta, levantémonos en oración, clamémosle a Dios. Uno de estos días, bueno, en los primeros días de mi padre, yo le dije al Señor, yo no te pedí que te lo llevaras, pero tampoco reniego, pero si te lo llevaste, porque esa es tu voluntad, yo la acepto, pero a mí me das paz.
Yo no te voy a servir llorando todos los domingos allá. A mí me das paz. Porque Dios, Él es soberano, o sea, Él hace como Él quiere, pero hermano, aprendamos a creerle al Señor y a tener una relación cercana con Él. Porque a decir verdad, vienen tiempos muy difíciles para el mundo. Para el mundo, no solamente para Honduras, para el mundo. Y nos vamos a sostener únicamente si tenemos nuestra fe arraigada en el Señor. De lo contrario, hermanos, podemos sucumbir. Que no es eso lo que Dios quiere. El deseo de Dios es que nosotros, ¿verdad?, lleguemos a feliz término y que cumplamos con el propósito para el cual nacimos. Nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias a Dios esta mañana. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, porque como dice la palabra, por ella es que no hemos sido consumidos. Gracias, Señor mío, por